Dios Padre lleno de amor y gracia, te damos gracias. Este día nos hemos reunidos bajo tu palabra y por favor ayúdanos a reflexionar en nuestra vida a través de la lección de hoy y para poder planear nuestra próxima semana. Mientras continuamos enseñando la palabra, entendemos que es difícil y mientras escuchamos tu palabra o la enseñamos, por favor, ayúdanos para aquellos que escuchan, que tengan el corazón para poder escuchar y comprender. También hay una hermana escuchando tu palabra. Por favor, ayuda a que todos entiendan bien. Y tu palabra se está enseñando en cada parte del mundo. Y hay hermanos y hermanas que están trabajando duro. Por favor, darles fuerza y poder para que no tengan dificultades. También estamos preparando el retiro con un corazón. Por favor, ayuda a todos los que están participando en arreglar todo y por favor está con nosotros en cada momento para que sea un tiempo de honra para ti y que nos ayude en nuestra vida cristiana. Y por favor ayuda a aquellos que no pudieron venir hoy para el sermón. Por favor guíalos y ayuda a sus situaciones y su tiempo para que puedan venir la próxima vez. Por favor, cuida a cada familia y a todos los que estén en situaciones difíciles para que puedan tener una mejor relación con Dios y dejen todo en tus manos. Dependemos en ti por hoy y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos Mateo capítulo 25. Como hablamos, como hablamos la semana pasada, voy a hablar más de la parábola de los talentos. Así que Mateo capítulo 25, versículo 14 a 30. Mateo capítulo 25, versículo 14 a 30. Esto es muy parecido a lo que aprendimos la semana pasada, pero en realidad es diferente, así que por favor entiéndanlo bien. Del versículo 14 a 30 yo les leeré, por favor sigan con sus ojos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. 18. Pero el que había recibido un fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos.
23. Su señor le dijo: Bien, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. 26. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28. Quitadle pues el talento y darle el que tiene 10 talentos. 29. Porque al que tiene le será dado y y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene será quitado. Y leamos versículo 30 juntos. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hoy vamos a aprender de la parábola de los talentos. La semana pasada aprendimos sobre las minas. Las minas eran 10 siervos. Llamaron a todos los siervos, que son todos salvos. Y aquellos que no son salvos son las personas. Y luego su nombre cambia a los enemigos. Dios no solo le dio a aquellos que son salvos salvación, pero también la oportunidad para servir a Dios en sus vidas. Algunos de los sirvientos obedecieron y, y pudieron hacer 10 minas más por obedecer a esas cosas pequeñas. Y el Señor les dio gran complementos. Y el siervo que hizo 5 minas no le dio complemento, pero le dio lo mismo que ganó. Pero al que no hizo nada, Dios no lo complementó ni le dio ganancia. Pero aquí ahí está la persona que le dieron 5 talentos, 2 talentos y un talento. Es una parábola diferente. Hasta el dinero es diferente. Un talento tiene el valor de 6,000 denarios. Y en la calculación, un denario es el salario de un día. Así que digamos que trabajas tiempo completo un día, entonces ganas un denario. Puede que seas $50 o $100, puede que el valor cambie dependiendo del tiempo. Pero en la comparación, un talento es hasta $6,000 de valor. Así que es diferente de las minas. Un talento en sí es, es una buena cantidad de dinero para hacer algo. Así que hay 3 personas, el que le dieron 5 talentos, el que le dieron 2 talentos y el que le dieron un talento. A los que le dieron el 5 talentos y los 2 talentos ganaron extra. Ganar algo significa que primero recibieron salvación y después ganaron cosas extras para Dios. Pero el que recibió un talento no ganó nada, así que ni siquiera es salvo. La diferencia de la parábola de las minas es que los siervos que recibieron minas todos son salvos, pero el talento es una parábola diferente. Así que a través de esta parábola veremos lo que Dios quiere que entendamos.
En Mateo capítulo 25 hay tres parábolas, tres comparaciones. Primero está la parábola de las 10 vírgenes. También en Mateo capítulo 5 versículo 1, 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Versículo 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Así que si tenemos tiempo hablaremos de esto la semana que viene. La primera parábola en el capítulo 25 es la parábola de las 10 vírgenes. Y después la segunda parábola es la parábola de los talentos. Los talentos son sobre la salvación y cómo vivimos nuestra vida cristiana después. Y luego está la parábola del juicio de las naciones. Así que está el juicio de Jesucristo y el juicio de la corona blanca, los cuales son el juicio de las palabras salvas y de las personas que no son salvas. Estas tres parábolas de Mateo capítulo 25 son muy importantes, así que debemos entenderlas bien. Así que hay cuatro libros que hablan sobre la vida de Jesús, que están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Puede haber sido solo uno, pero ¿por qué nos dieron cuatro? Dios nos dio cuatro porque Jesús es el Rey de Reyes, también fue siervo, era los dos, rey y también era siervo, para servir a los demás. También, también es Dios y también es humano. Así que cada libro representa un aspecto diferente de Jesucristo. Así que el libro de Mateo habla sobre el aspecto del rey. Mateo representa a que Jesucristo es Dios. Y Marco explica que Jesús es siervo. Luego Lucas dice que Jesús es hombre. Y Juan habla que Jesús es Dios. Así que para entender bien a Jesús debemos entender todos estos libros. Así que esos cuatro aspectos pueden ser aplicados para nosotros mismos también. En la Biblia somos describidos como la familia real. Pero la Biblia también nos dice que debemos vivir como siervos. Dice que nuestro estatus es de reyes, pero en esta tierra debemos servir a la iglesia y nuestros hermanos y hermanas. Somos reyes y al mismo tiempo siervos, pero también somos personas en carne, pero también somos personas de Dios. Así que como Mateo representa de reyes, así que Mateo fue escrito originalmente para los judíos, porque los judíos estaban esperando por el Mesías, por el rey. Así que originalmente el libro de Mateo fue escrito para las personas judías. Así que los siervos en esta parábola representan a los judíos. Saben que también hay diferentes estatus en judíos. Hay algunos que predican, hay otros que son... Aquí todos pueden ser salvos, pero los judíos abandonaron a Jesucristo. Solo pocos de los judíos son salvos. Así que esta parábola
les está dando una lección. Así que el libro de Mateo es sobre el rey, es sobre Jesucristo quien es rey. Y el libro de Marcos originalmente fue escrito para los romanos, para la perspectiva de los romanos, porque para los romanos Jesús era un siervo. Y Lucas fue escrito para los gentiles, para los griegos. Y Lucas era un doctor, ¿verdad? Por eso es que hay muchas perspectivas de humanos. Y el libro de Juan fue escrito para todas las naciones en el mundo. Así que debemos entender las características diferentes de cada libro para poder entenderlo aún mejor. Así que cuando leemos las parábolas de Mateo, primero debemos entender que era originalmente para los judíos. Así que volvamos a Mateo capítulo 25, versículo 13. Perdón, versículo 14. Leamos juntos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El libro de Mateo es libro para los judíos, ¿verdad? Así que aquí los judíos, fueron los testigos de Jesucristo. Así que aquí los judíos son los siervos de Dios y los testigos de Dios. Así que aquí muestra que los judíos tienen responsabilidad de trabajar para Dios, lo cual es una bendición. Son las personas escogidas como testigos y siervos de Dios. Así que el trabajo más importante de los judíos busquemos Romanos. Por favor, marquen Mateo capítulo 25 y busquen Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Leamos juntos. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios escogió a los judíos como sus siervos y sus testigos, conforme a Isaías capítulo 4. Así que los sirvientes tienen responsabilidades. Primeramente han sido confiadas la palabra de Dios para escribirla y esparcirla. Así que ayer el grupo de jóvenes fue al parque de Heritage para la reunión y visitamos la sinagoga. Hay una sinagoga en el parque Heritage y cuando salimos del parque la visitamos. Y hay un Torah, la cual es los contenidos de Génesis y nos explicaron cómo están enseñando la palabra. Así que los judíos son los que escribieron el Viejo Testamento y lo preservaron y lo enseñaron. Así que esa es la primera responsabilidad de los judíos, la cual es la más importante también. Porque la salvación solo viene de la palabra. La salvación no viene de nuestras oraciones, pero cuando escuchamos y entendemos y nos damos cuenta y entendemos bien la palabra de Dios, ahí es cuando podemos ser salvos.
Y la segunda responsabilidad de los judíos es que Jesús vino a esta tierra a través de las generaciones de los judíos. Él vino en carne. Él bajó a la tierra en carne y gracias a los judíos podemos ser introducidos a la Biblia y creer en Jesucristo. Por eso es que los judíos son llamados los testigos y siervos de Dios. Volvamos a Mateo capítulo 25, versículo 15. Versículo 15. Leamos juntos. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Cinco talentos, 2 y 1. Así que cada siervo recibió al menos un talento. Como mencioné, un talento es igual más o menos como de 3 a 6 millones de dólares. Pero al menos cada uno de ellos recibió por lo menos un talento. Eso no solo aplica a los judíos, sino también a nosotros. Cuando nacemos recibimos un talento o más. Cada uno de nosotros. ¿Qué piensan? ¿Esperan más? ¿Esperan más o menos? No siempre es bueno tener más talentos. Puede que estemos felices de recibir muchos talentos, pero significa que debes hacer más trabajos. Si digamos que recibes $1 billón, si recibes $1 billón, tienes que hacer más de eso. Así que si recibes muy poco, puedes solo hacer ese poco otra vez. Así que el que recibió 5 talentos, ganó 5 talentos más. Y veamos el versículo 20 a 21. Leamos juntos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y versículo 21, y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 23. Estos son los complementos de las personas que recibió 2 talentos. Leamos juntos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Así que comparemos versículo 21 a 23. Es exactamente lo mismo. Las palabras son exactamente las mismas. Así que el que recibió 5 talentos y ganó 5 talentos extras, y el que recibió 2 talentos y recibió 2 talentos extras, recibieron exactamente el mismo complemento. Algunos pueden decir: yo nací solo con un talento. Todos nacimos en lugares diferentes. Yo nací en Corea, otros en Corea, otros en Colombia, otros en Canadá, otros en Venezuela. Todos nacimos en lugares diferentes y todos nos vemos diferentes. Tal vez el color de los ojos, el color del pelo, la altura, todo es diferente, todos somos diferentes. Desde que nacemos todos somos diferentes, igual que los talentos. Pero no es que no podemos ser salvos porque tenemos menos talentos, pero todos pueden ser salvos.
todos pueden ser extras para Dios. Así que no debemos hacer una excusa sobre los talentos. Cuando somos jóvenes, puede que cuando somos pequeños puede que nos quejemos porque no tenemos mucho dinero. Pero cuando crecí me di cuenta que entre más dinero tengas, más difícil es entrar en el en el reino del cielo, en el reino de Dios. Y después fui agradecido de que mi familia no tenía tanto dinero, porque tener muchos talentos no garantiza tu salvación. Y también Dios nos dio a todos, así que tenemos que tener un corazón agradecido. Así que busquemos 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Leamos juntos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para que con vosotros en Cristo Jesús. Dice que la razón por la que podemos dar gracias por todos, solo podemos dar gracias cuando recibimos algo, ¿verdad? Cuando alguien hace algo por nosotros, damos las gracias, ¿verdad? Pero la razón por la que podemos decir gracias a Dios es porque eso significa que recibimos algo por Dios cuando nacemos, lo cuales son los talentos que menciona la Biblia. Busquemos primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Leamos juntos, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque todas las cosas vienen de ti, dice. Porque todas las cosas vienen de Dios. La razón por la que podemos dar gracias por todo es porque todas las cosas vienen de Dios. Cada persona tiene talentos diferentes. Algunas puede que sean tengan más salud que otros, puede que otros hayan sido salvos antes que los otros. Las situaciones son diferentes, pero las diferencias hace que trabajemos diferentes para Dios. Aquí también David dice que construyeron un templo con un corazón agradecido, porque se dieron cuenta que todos los materiales necesitados para el templo fueron dados por Dios, porque todas las cosas que necesitaban para construir vinieron de Dios. No es nuestro esfuerzo, pero la gracia de Dios es la que nos ayuda a trabajar para Él. Pero muchas personas se quejan sobre su talento. Dicen, ¿por qué solo tengo 5 talentos? ¿Por qué solo tengo un talento? ¿Por qué solo me dieron 2 talentos? Eso significa que se están comparando con otros. Deberíamos solo fijarnos en nosotros mismos en vez de compararnos con los demás.
Si se siguen comparando, primero van a estar tristes o van a ser arrogantes. No necesitan compararse con los demás. Tampoco pueden juzgar a los demás como, tú recibiste 5 talentos, pero yo solo uno. Tampoco hay, tampoco se deben quejar, porque no estar contento es es el inicio del pecado. Saben, Lucifer, el ángel, él era muy agresivo en muchos aspectos, pero no estaba contento con lo que tenía. Él quería más, él quería la posición de Dios, por eso es que terminó en contra de Dios. Igual con Eva, podían comer cualquier cosa en el jardín de Edén. Había muchas frutas que ni siquiera podían haber terminado de comer, pero no estaba contenta. Estaba buscando por algo que estaba prohibido. También con Judas. Él vio los grandes milagros de Jesucristo. Cuando Jesús caminó en el agua, dándole de comer a 5.000 personas. En esos momentos Judá estaba ahí, pero no estaba contento. Él también, él quería más, quería las 30 monedas. La codicia lleva al pecado y el pecado a la muerte. Por ejemplo, tengo este té, no está lleno porque tomé un poco. Algunos pueden que piensen que, oh, hay la mitad de agua, pero puede que otros se quejen y digan, oh, solo queda la mitad de agua. ¿Entienden ese concepto? Aquellos que se quejan de solo tener la mitad de agua, siempre se están quejando de todos, pero las otras personas pueden que digan que ya hay la mitad del agua, lo cual es suficiente. Así que no se queden en el pasado que no pueden cambiar. Hay la mitad del agua que todavía pueden tomar, pero no pueden ver a las personas que ya se tomaron. No vean a las cosas que ya se tomaron. Todavía se pueden tomar el resto del agua. Algo que es muy importante en su vida cristiana es un corazón contento. Así que busquemos Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Leamos juntos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Leamos el versículo 7 juntos. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Y versículo 8, continuemos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que aquellos que quieren ser ávaros, pero debemos estar contentos por tener comida y ropa. Ser capaz de estar contento nos ayuda a ser más cercanos a Dios. El versículo 7 empieza diciendo que no trajimos nada al mundo, pero ahora tenemos comida, ropas, pero cuando nos vamos del mundo, dejamos todo atrás de nosotros. Así que deberíamos estar contentos con lo que tenemos.
Así que cada uno de nosotros tiene talentos diferentes y diferentes cantidades de talentos. Puede que algunos tengan 1.2 talentos, otros 1.5 talentos. Nunca puede ser lo mismo. Y Dios sabe eso. Nosotros con nuestros propios talentos debemos creer y tener fe con esas cosas pequeñas. Y cuando lleguemos al cielo, recibiremos la misma cantidad de complementos por Dios. Algunos algunos pueden que se arrepienten de no haber sido salvos más jóvenes. Por ejemplo, estuvieron el grupo de jóvenes adultos cantando esta mañana y puede que algunos estaban celosos, pero pero sin importar cuándo recibas la salvación, tu complemento va a ser el mismo concorde a tu trabajo. Así que no te compares con los demás. Tú van a recibir complementos como los han recibido. Así que cuando yo recibí la salvación, toda mi familia ya había sido salva. Así que toda mi familia apoyó mi vida cristiana. Así que cada vez que faltaba a la iglesia, ellos me regañaban y también porque me apoyaban. Pero algunos de ustedes puede que tengan una situación diferente que ustedes. Puede que su familia los critiquen por ir a la iglesia. Puede que su ambiente no sea no los apoye mucho. Así que puede que cada uno de nosotros tenga diferentes situaciones para salirnos de nuestra vida cristiana. Así que no se comparen, no juzguen. Donde sea que estén, en cualquier situación estén, deben hacer su mejor y cuando lleguemos al cielo recibiremos los mismos complementos de Dios. Así que nunca se comparen con los demás. Estén contentos con lo que tienen y con la situación en la y con la situación en la que están. Y con los talentos que reciben de Dios, deben usarlos bien y estar contentos. Aquellos que pueden estar contentos solo pueden decirle gracias a Dios. Lucifer nunca agradecía a Dios, siempre se estaba quejando con Dios. Aquellos que nunca están contentos nunca pueden decir gracias a Dios. Si sus hijos nunca le dan gracias a sus padres, significa que sus hijos no están contentos. Y cuando crezcan, por fin puedan entender todo el trabajo que sus padres hicieron para cuidar a los hijos. Solo cuando crecen es cuando pueden entender el esfuerzo y darle gracias a los padres. Así que, ¿por qué no tienen corazón agradecido a Dios? Una de las razones puede que sean que no estén contentos con lo que tienen. Así que, por ejemplo, está David, que escribió muchas cosas buenas en la Biblia, en los Salmos. La razón por la que siempre podía escribir canciones y darle gracias a Dios es porque estaba contento con lo que tenía. Y el apóstol Pablo en las cartas siempre le daba gracias a Dios porque siempre estaba contento. El apóstol Pablo nació y creció en una familia rica. En ese tiempo, tener ciudadanía romana era muy difícil. Algunas personas ricas pagaban mucho dinero para obtener una ciudadanía romana, pero el apóstol Pablo nació con ella. Y el apóstol Pablo fue enseñado por
por las mejores personas que estaban en ese momento. Y el apóstol Pablo escribió 14 libros, 14 libros de la Biblia, y también se refirió a muchas palabras que también ya estaban en el Viejo Testamento. Por eso, y podemos ver que el apóstol Pablo era muy inteligente. Y él era también un muy buen hablante. Él pudo haber vivido una vida muy conforme porque podía hablar diferentes idiomas y tenía dinero, pero igual él dio su vida a Dios. Si buscamos Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Leamos juntos. Se vi- Veamos versículo 11 primero. Leamos juntos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. En todo y por todo estoy enseñando, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice que aprendió a ser contento. ¿Cuándo? Cuando cuando tiene hambre, cuando están en situaciones difíciles, pero él aprendió a ser contento en cualquier estado en el que esté. Y nosotros también debemos estar contentos en cualquier situación que estemos, como Job en el Viejo Testamento. Él sirvió a Dios cuando era rico, cuando tenía abundancia, pero Dios le dijo a Satanás, oh, ¿sabes a Job? Él tiene mucha fe. Y Satanás le dijo, solo tiene fe porque es rico, porque tiene abundancia. Así que le quitaron todo lo que tenía. Y de igual manera él adoraba a Dios con un corazón contento. Sus 10 hijos murieron, pero nunca tuvo ninguna queja a Dios en esa situación. Todo vino de Dios, así que está bien que tome las cosas. Así que por esta parábola de los talentos debemos entender que cada uno de nosotros recibimos un talento y a pesar de que estemos en situaciones diferentes, siempre debemos estar contentos con lo que sea que tenemos. No hay nada que nos falte para vivir nuestra vida cristiana. Podemos entender que nacimos en situaciones diferentes, teniendo diferentes cantidades de talentos, pero todos pueden hacer extra para Dios. Esto también incluye la salvación. Si no vuelves a nacer, si no eres salvo, no hay nada que puedes hacer. Vas a ir al infierno. Pero aquellos que son salvos y lo que sea que hagas para Dios será recibido por Dios. Por ejemplo, si haces algo para Dios, eso incluye
tu salvación y hacer esfuerzo por el resto de tu vida para Dios. Así que hay una persona de la Biblia la cual es el que recibió un talento pero no hizo nada, no es salvo. Así que lo que sea que tienes, primeramente debe ser salvo. Y es más fácil a los pobres recibir salvación que a los ricos. Quien tiene un corazón pobre, aquellos que son débiles, aquellos que están en situaciones difíciles, y especialmente en nuestros tiempos, hay personas que están sufriendo financieramente. Así que es común que los hermanos y hermanas no sean ricos, así como dice la Biblia también. Si buscamos 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Leamos juntos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Los hermanos y hermanas de la iglesia de Corintios estaban faltando en muchos aspectos. Nadie era especial, todos eran débiles, todos eran pobres. Pero es más fácil para aquellos que sean salvos porque tienen corazones humildes y aquellos que sienten que no tienen suficiente talento igual deben ser agradecidos. Y viendo aquí puede que haya pocos talentos entre nosotros. Claro, es bueno tener muchos talentos, pero también está bien tener menos talentos, porque todos combinados podemos hacer grandes cosas para Dios. Por eso es que la iglesia es dada a nosotros. Así que cuenten la gracia que es dada a ustedes por Dios, para que podamos dar gracias. Dar gracias porque por lo menos tienen 2 piernas y 2 brazos. Hay algunas personas que pierden, pierden sus brazos o sus piernas o sus ojos. Pueden que hayan conocido a alguna persona así. Pero viéndolos a ellos podemos dar gracias, que podemos tener mejor talentos que ellos. Y también hay personas jóvenes en este cuarto, aquellos que son niños jóvenes. Comparados a las personas viejas, tienen más pasiones, más energía, así que por eso tienen más talentos que otros. Si vemos a la capacidad de idiomas, todos hablan diferentes idiomas y algunos son fluentes no solo en una, pero más de una o más de dos. Eso significa que también tienen más talentos, también significa que deben dar esos talentos de vuelta a Dios porque son más jóvenes, porque hablan más idiomas, porque tienen talento en esas cosas, por ejemplo, en música o en otras cosas. No usen esos talentos para ustedes mismos, sino para Dios. Así es como hacemos más talentos después de la salvación. No es sobre las cosas buenas o malas. Lo que Dios nos pide es que si obedecemos a las cosas pequeñas o no. Si volvamos a Mateo capítulo 25, versículo 21. Mateo capítulo 25, versículo 21. Leamos juntos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.
este es el complemento al siervo que recibió 2 talentos y devolvió 2 talentos extra. Dios nunca le dijo, eres increíble, pero le dijo, bien hecho. Pero tampoco le dijo, ¿por qué hiciste tan poco? Pero le dijo, bien hecho. Dios es el que nos dio talentos. Él sabe exactamente cuánto debe ganar de eso. Por eso es que Dios dice, bien hecho. Así que nunca se comparen con otros. Algunos puede que no puedan atender al sermón por algunas situaciones. Dios sabe todo y Dios entiende. Así sea de alguna situación inevitable o no. Y si buscamos Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 versículo 21. No, perdón, versículo 1. Lucas capítulo 21 versículo 1. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Versículo 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Versículo 3. Leamos juntos. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Dice, aquí el valor de las 2 blancas es como de $1 o 50 centavos. Dios vio a la viuda poniendo $1 en el arca y le dijo, tú estás poniendo más que los demás. Él no está viendo a la cantidad, pero viendo la situación de la viuda, ella dio su todo. Esto es lo que Dios ve de nosotros. Él no está viendo la cantidad, sino la calidad. ¿Qué tanto o qué también estamos viviendo nuestra situación? Podemos pensar, recibir más que otras personas, pero podemos estar, no, que puede que no estemos seguros que, no estoy haciendo más que esta persona, pero la calculación de Dios es diferente. Él puede decir, tú estás poniendo más que los demás. Por eso es que nunca podemos juzgar la vida cristiana de otros. Nunca podemos hacer ese juicio. Cuando vamos al cielo, porque Dios es el que nos dio a todos, Él va a hacer las calculaciones correctas. Por ejemplo, hay niños sentados aquí. Daniel, Joseph, Gio. Sus padres son... Sus padres son salvos, ¿verdad? Tienen buenos talentos. También yo fui salvo cuando era joven y cuando me di cuenta que esa era parte de mi talento, eh, vi que era una gran bendición. Mis padres eran salvos y crecí en esa familia. Por eso vi que eso era una bendición. Porque recibir la salvación también fue más fácil. Sus talentos, sus padres los están llevando a la iglesia y nacen con ese talento. O también hay niños que sus padres no han sido salvos. No se comparen con ellos porque tienen más talentos, deben hacer más talentos.
Eso significa que tienen que hacer más esfuerzo que los otros. Pero así es como debe ser. Así sean salvos antes o después, cuando eres joven o viejo, o si estás más saludable que los otros o no, o eres más rico que los otros, o tienes más tiempo libre que los otros, todo es calculado diferente. Y todas esas cosas deben ser usadas para la gloria de Dios. Dios nunca va a ver la cantidad del talento, pero va a decir bien hecho. Aquí dice que hay dos tipos de siervos. Volvamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 otra vez. Aquí Dios dice, bien hecho. Le dice, bien, buen siervo y fiel. Le dice cosas buenas porque tiene motivaciones buenas también. Dios está viendo nuestras... Dios está viendo nuestros corazones y también está probando nuestra lealtad. Por ejemplo, en el ejército tienen el saludo, que es para ser leal. Nosotros también debemos ser leales. Él está viendo nuestra motivación y también si estamos siendo leales o no. Cuando somos leales, debemos dedicar nuestra vida. Puede significar que estamos sacrificando nuestra vida también, a veces. Aquellos siervos que tienen dos aspectos están haciendo talentos extra para Dios. Porque vienes a la iglesia, porque porque busquemos 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12. Leamos juntos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el mismo ministerio. El apóstol Pablo fue puesto en el ministerio porque Dios lo consideró como fiel. Y si estás en el ministerio, eres responsable por cosas, eres responsable por otras cosas. En primera Corintios capítulo 4 versículo 2, leamos juntos. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Una vez que somos salvos, realmente somos los siervos de Dios. Si eres siervo de Dios, hay cosas que son requeridas. Primeramente, debes tener una buena motivación, porque lo que es requerido es un corazón fiel. Así que ser fiel puede ser traducido a un carácter chino que significa en los símbolos chinos, si tienes dos corazones, significa que
estás preocupado. Así que lo primero que siempre debemos recordar es que si tenemos la motivación correcta para Dios. Y versículo 4. 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. Leamos juntos, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cuando Jesús venga, Él nos va a juzgar, ¿verdad? Pero Él va a traer la luz y el corazón. Y va a mostrar las cosas ocultas en nuestro corazón. Cada uno de nosotros va a recibir complementos de Dios, concorde. Y ya somos salvos, ya estamos haciendo cosas para Dios, las cuales Dios va a aceptar. Piensen sobre su talento y hagan lo mejor que puedan y hagan extra para Dios. Pero aquel que recibe un talento y hace 5 talentos, que no es fácil, pero es muy bueno. Puede hacer una cierta cantidad del trabajo, pero hizo más de eso. Primeramente, estén contentos. Ya fui salvo y estoy en esta situación, así que voy a intentar lo mejor de mí. Y si volvemos otra vez a Mateo capítulo 25, veamos el siervo que recibió un talento. Mateo capítulo 25, versículo 24, que habla de una persona que no es salva. Leamos juntos. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y versículo 25. Por lo cual, leamos juntos, por lo cual tuve miedo. No, perdón. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Él no hizo talentos extra, pero lo escondió bajo la tierra. Así que en la parábola de las minas, él guardó la mina en una toalla en vez de sudar y trabajar para hacerla más. Pero aquí él la puso en la tierra. La tierra en la Biblia representa el mundo. Si buscamos Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18 a 19. Leamos juntos, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto habla sobre aquellos que no son salvos, y su final será su destrucción. Aquellos que ponen cosas bajo la tierra no van a ser salvos. El siervo que recibe un talento, pero puso el talento bajo la tierra, no hizo extra para Dios. Esa persona
claramente está viviendo por cosas terrenales y su final será la destrucción, porque no es salvo. Así que la parábola de los talentos es un poco diferente a la parábola de las minas. Las minas es sobre las personas que son salvas y enseñándonos que debemos vivir para Dios. Solo vivir para la gloria de Dios. Y no debemos separar nuestros corazones y tener dos tipos de corazones para la vida cristiana y para la vida terrenal. Así que la parábola de las minas es sobre la salvación y la gloria después. Pero los talentos diferentes. ¿Cuánto, cuánto han hecho hasta ahora? ¿Qué están haciendo para Dios? Con los talentos que Dios les dio. Su tiempo, su pasión, tal vez su dinero. O pudiera ser su talento literal. ¿Qué están haciendo con eso? ¿Por qué? Porque Dios va a tomar 5 talentos de aquel que recibió 5 talentos. Y esa es la condición de Dios. Tener muchos talentos puede que sea una bendición, pero también significa que deben trabajar más que los demás, porque Dios va a pedir más de aquellos que recibieran más. Y últimamente busquemos Lucas capítulo 4, perdón, Lucas capítulo 12, capítulos 10, 48. Lucas capítulo 12, capítulo 40. Lucas capítulo 12, versículo 48. Leamos juntos. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A la persona que recibió 5 talentos, Dios le pedirá 5 talentos más. Al que recibió 2 talentos, Dios le pedirá 2 talentos más. Si recibiste más, te van a pedir más. Así que después de la salvación están en ciertas situaciones que pueden ser estudiantes, pueden ser trabajadores, a lo mejor su familia no ha sido salva, o tal vez la distancia a la iglesia es difícil, pero en cualquier etapa que estés, ¿cuánto están haciendo? A lo mejor puede que vivan muy cerca, pero siempre llegan tarde. Eso no tiene sentido. Eso no tienen más talentos que los demás por vivir tan cerca de la iglesia. O si tienes mucho más talento en idiomas o en música, tienen que usar eso para Dios. Porque Dios le va a pedir más a aquellos que reciben más. Y cuando vayamos al cielo, recibimos la misma cantidad de los mismos complementos, a pesar de tener, inclusive si tenemos menos talentos que otros. Así que cualquiera puede hacer más por su vida cristiana, porque Dios es justo. Dios considera cada situación y calcula a través de eso. Oremos para terminar. Dios Padre que nos salvaste, te damos gracias. Hoy aprendimos sobre la parábola de los talentos. Por favor, ayúdanos a siempre estar contentos con lo que sea que Dios nos haya dado. Así como en la Biblia menciona
que cuando tienes comida y ropa debes estar contento. Por favor, ayúdanos y guíanos a estar contentos con nuestra vida. Queremos hacer talentos extras para Dios. Por favor, ayúdanos. Danos el tiempo y la oportunidad para hacer esto. Y dejamos todo en tus manos. Y oramos en tu nombre. Amén.